sembrador y parte de la semilla cae en distintos lugares porque el terreno era distinto. Solo en aquel donde el terreno era fértil creció la semilla crece. De la misma manera nosotros, si bien reconocemos que el Señor es el que hace la obra, utiliza sembradores y nosotros tenemos que salir y esparcir las buenas nuevas de salvación y dejar que el Señor haga su obra, porque esta es una obra sobrenatural. Nosotros estamos hablando con gente que está muerta desde el pecado, que necesita que Dios le sople aliento de vida. Es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y es cierto, nosotros tenemos que ambicionar, querer que todos sean convertidos y experimenten la gracia del Señor. Por eso es algo que el Señor determina a su tiempo. Y eso es algo que nosotros no manejamos, pero sí tenemos un mandato, y es compartirlo. Y eso requiere que cuando salgamos, no solo oremos para que Dios prepare el corazón de las personas, sino que también prepare el nuestro. Oramos muchas veces por el otro, prepare el nuestro cuando la persona no quiere escuchar, cuando nos rechaza. Preparar no solo el terreno de los otros, sino el terreno de nuestro propio corazón, justamente para que no nos desanimemos, no desfallezcamos y sigamos cumpliendo con la santa comisión. Y una cosita más es que a veces pensamos que evangelizar es simplemente darle el mensaje, la persona no creyó y nos frustramos, pero cuando Pablo en el libro de los Hechos entraba a la sinagoga y hablaba, las palabras que se usan continuamente tienen que ver con que él debatía, él respondía preguntas, o sea, es como también necesitamos hacer pensar a la gente, por ejemplo, la prédica que hubo ahora acerca de evangelización, ¿no? Tú le puedes decir a alguien simplemente, todos somos pecadores, te dice sí, pero la profundidad, alguna vez necesitamos que la gente misma medite, alguna vez tú has hecho esto, alguna vez, sí, eso te convierte a ti, nos convierte, o sea, que la gente se involucre, que evangelizar es más que simplemente decirles que necesitan a Cristo, es que hacer que la gente medite, reflexione y pueda comprender, ¿no? Y eso toma tiempo. O sea, si salir y dar un discurso es bien rápido, pero ese discipulado o ese evangelismo personal, como hacía Pablo, de pasarse a veces semanas discutiendo el evangelio de Apolo, se dice que él presentaba a Cristo y discutía con los judíos, lo demostraba, o sea, esa parte quizás nos falta también de saber que evangelizar a veces implica involucrarse con una persona y pasar cierto tiempo con esa persona, no quiere decir muchas horas en una visita, sino de nuevo, ¿no? Viendo que la persona, solo el Espíritu Santo le puede hacer creer, pero tratando uno de ser un instrumento que la persona pueda entender qué es el Evangelio. Y a lo demás, lo que han dicho los pastores correctos, es la obra de Dios. Si al final no quiere y rechaza, ya no, ¿qué podemos hacer? Pues, Andrés, puedo agregar una cosa. Sí. Si no te gusta, me rechazo. Pero me acordaba, la pregunta tenía que ver con esa persona que está desanimada, ¿no? Comparte y por ahí no ve el fruto inmediatamente. Déjame recordarte también las palabras de Pablo en 1 Corintios 3. Él dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concede el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por ahí te sientes desanimado porque no ves el fruto inmediato. Por ahí lo tuyo fue solamente plantar. Y en 3 o 4 años vendrá otra persona y regará. Pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces recuerda eso para que tu alma no desfallezca. Que el Señor usa, somos varios los que estamos colaborando en el ministerio. Y que por ahí si tú no ves el fruto inmediatamente, eso no significa que Dios no está actuando. Hay una segunda pregunta, va en línea y también va dirigido para Pastor Hugo. Dice, ¿en qué consiste el verdadero discipulado bíblico? Bueno, el verdadero discipulado bíblico va agarrado de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Yo quiero dar un ejemplo de lo que no es,
porque muchas veces confundimos, y me pasó varias veces en la iglesia que estuve ministrando en Nueva York. Habían jóvenes que se acercaban y me decían, yo quiero discipulado, yo quiero que me discipulen. Y yo decía, gloria a Dios, qué bueno que el Señor te haya salvado, te ha rescatado y quieres ser un discípulo de Jesucristo. Y ellos pensaban que era a la manera de la Biblia, ¿no? O sea, igual, ¿cuándo me voy a ir a tu casa para que estemos juntos 24/7? Y yo le decía, no, es que ese no es discipulado. Muchas veces pensamos de que la gente tiene que ir a vivir con otra persona y que esa otra persona va a estar 24/7 con esa persona, invirtiendo para decir que ese es un discipulado bíblico. El discipulado bíblico se basa en que todos seamos discípulos de Cristo. Nosotros no somos, yo no soy discípulo de Pastor John MacArthur. Yo soy una persona que estuvo bajo la influencia del pastorado de John MacArthur, pero John MacArthur y yo somos discípulos de Cristo. Entonces, todos estamos siendo discipulados por Cristo a través de su palabra, y Cristo ha puesto a pastores, ha puesto a maestros para que nos ayuden a poder entender la palabra, a poder meditar en la palabra, a poder conocer las verdades de la palabra. El verdadero discipulado bíblico es conocer correctamente qué dice la palabra de Dios, y por eso yo busco a hermanos que sean maduros en la fe, que ya hayan sido, que hayan pasado por un proceso, que hayan recibido la imposición de manos para el presbiterio, que es el ser pastores, y buscar someterme a la enseñanza de esos pastores. Tengamos cuidado, hermanos, que no significa nos vamos a ir a vivir a la casa del pastor o nos vamos a ir a vivir a la casa del hermano que es el que predica. Más que todo es poder ser discípulos de Jesucristo. Las ovejas todos somos ovejas de Cristo, con diferentes posiciones, con diferentes llamados, con diferentes oficinas, como le llaman por ahí. Ese lo que tienes que estar buscando es alguien que predique la palabra de Dios, la sana doctrina, como lo hablamos en el taller hace un momento. Sí, tal vez solo a todo lo que dijiste, amén, agregar algo, hermanos. Por supuesto que estoy parado sobre lo que dijo el hermano. El punto es que el discipulado es un elemento humano. Con las redes sociales, todos están discipulando según ellos por las páginas sociales. El discipulado del evangelio es un elemento humano. De hecho, Jesús agarró a 12 agarró a 3 más cerca de él, y tiene ese elemento. Hacer un discípulo es hacer un amigo. Te vas a conocerlo, pero un amigo con una concentración bíblica. Pablo, en el 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: tú pues, hijo mío, mira hacia aquí, tú, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Escuche esto, aquí está el discipulado. Y lo que has oído de mí, es decir, la doctrina de Cristo, la doctrina de la Biblia, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, o sea, hasta eso tenía, ¿verdad? Eso encarga a hombres fieles. ¿Para qué? Entonces aquí podemos cometer un error: agarrar a alguien en la iglesia porque muy cercano y lo discipulamos por 2 años y después se va. ¿Dónde nos equivocamos? Que no pusimos atención a hombres fieles. Bueno, ya lo estoy predicando, pero ahorita termino. Hombres fieles, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Claro, aquí estamos hablando también de ministerio, ¿verdad? Pero el punto es que podamos entender eso, que la relación discipular es un elemento humano y que es la centralidad, la enseñanza es la centralidad de las escrituras. Sí, y creo que para añadir algo más, en esencia un discípulo es un aprendiz, es un seguidor. Eso es lo que significa la palabra. Y eso debe darse en el contexto de la iglesia local. Si algo hemos visto también con el uso de las redes y ese uso prevalente de poder, no solo las redes, pero
de querer compartir tanto material en internet y todo lo demás, muchas veces desasociamos el discipulado del contexto eclesiástico, del contexto de la iglesia local. Y cuando uno vuelve a la Gran Comisión, otra vez en Mateo 28, uno se da cuenta que la Gran Comisión también se funge, cumple, funciona dentro de la iglesia local. Por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos. ¿Y cómo lo hacemos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y dónde los bautizamos? En la iglesia. Enseñándoles que guarden todas las cosas que se mandan. ¿Dónde? En la iglesia. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y la presencia del Señor está particularmente se despliega en la iglesia local. Entonces, algo importante a reconocer, mientras uno quiere, ya sea que esté discipulando a alguien, o sea que el discipulador o el que está discipulado, que tiene que ser dentro del contexto de la iglesia local, porque también hay tendencias a personas que comienzan esos grupitos apartados de la iglesia local, el pastor no sabe nada acerca de lo que está sucediendo, terminan fragmentando, dividiendo la iglesia, empezó como algo bueno y terminó siendo algo malo para la iglesia local. Así que esa es otra cosa a considerar cuando consideramos o pensamos en el discipulado bíblico, tiene que darse dentro del contexto de la iglesia local, porque al fin de todo estamos ahí para asemejarnos más a Cristo Jesús. Ese era el grito de Pablo, ¿no? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y ser pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es lo que queremos. Y eso se fomenta en la iglesia. Amén, qué precioso, ¿verdad? Que no es el evangelismo, el involucramiento personal que habla el pastor, todo esto es parte, ¿no? Y gracias a Dios Dios no nos dejó en el tema del evangelismo y del discipulado, no nos dejó en el aire, ¿no? Sino que aparte de en muchos lugares, muchas epístolas, pero el libro de los Hechos, quizás necesitamos adentrarnos más para ver lo que es evangelismo, misiones y discipulado, ¿no? Particularmente el ministerio de Pablo, que por alguna razón se da mucho detalle de lo que es evangelizar y pasar ese tiempo explicándole a la gente y debatiendo. Y discípulos son los que creen en el evangelio. O sea, no puedes considerar discípulo a alguien que no ha entendido el evangelio. Puede ser que venga a la iglesia. La pregunta es, ¿cuánta gente aún en nuestras iglesias ha entendido el evangelio y lo ha creído? Y eso es algo que solo Dios puede conceder, pero ahí es donde viene la palabra de Dios. Y a esos discípulos, Pablo se apartaba con ellos, tenía un involucramiento donde con la misma palabra, porque ese es el instrumento de edificar, los iba formando, haciendo enraizar, profundizar en Cristo, en su obra, en el evangelio. Y Dios le concedió que a veces él no pudo pasar, en algunos lugares pasó años, pero en otros lugares pasaba pocos meses o semanas, pero se formaban discípulos, ¿no? Y la iglesia, en este caso, al tener aquí varias iglesias presentes, creo que algo que podemos aprender del libro de los Hechos es que cuando Pablo tenía que irse de otro lugar, podía contar con la asistencia, ¿no? Para suplir lo que él no podía hacer. Y esa es una de las bendiciones de que poco a poco, aún entre iglesias, nosotros hagamos un trabajo juntos, no solamente evangelístico, sino también de discipulado, ¿no? Para suplir a la iglesia lo que uno como pastor o como ministerio, sobre todo si es muy pequeño, uno no puede ofrecer. Pregunta, espero que no la haya hecho mi esposa porque dice, ¿hasta dónde una esposa de pastor no es legal? Puede ayudar o intervenir en el ministerio del pastor? Para cualquiera de ustedes o para los demás. ¿Hasta dónde una esposa de pastor puede ayudar o intervenir en el ministerio del pastor? Entonces, tengo que llamar a mi esposa para preguntar hasta dónde me deja contestar. No, obviamente nosotros reconocemos, hermano, que la mujer es una bendición para la iglesia y tiene un área en la cual se va a desarrollar. Cuando hablamos de bendición pastoral, tenemos que recordar que un pastor no puede ejercer un dominio sobre su esposa para que ella haga esto, haga aquello. Vamos a suponer, digamos, en nuestro caso, mi esposa, ella la conocí mientras estaba trabajando con los adolescentes y ella les enseñaba.
Pero yo no puedo obligar a mi esposa a que le enseñe a las damas, no puedo obligar a que ella sea la líder de mujeres, porque ella también es una oveja de la iglesia, solo que es la oveja que yo más debo cuidar. Entonces, como tal, ella también quiere desarrollar sus dones dentro de la iglesia conforme a lo que, al don que Dios le ha regalado. Pero porque es la esposa del pastor, ella tiene que orar, recoger la ofrenda y gastársela. Tal vez lo último le va a gustar, ¿verdad? Pero no se trata de que nosotros, como pastores, vamos a poner ese cinturón o esa armadura, si quieren, intentó Saúl con David, y tú vas a hacer esto que después de hacer esto. Solo quiero dejar esa idea clara, que la esposa del pastor es una oveja, solo que ella no sirve solo el domingo, sino que está todos los días apoyando a su esposo, si él está en el seminario, si él está en la predicación de la palabra. En nuestro caso, que salimos todavía, en mi caso, mi esposa, nuestros hijos que tienen su esposa o su esposo, sus hijos, tenemos nietos, entonces ella hoy se desvive por los nietos. Fuimos a Australia con Hugo y mi esposa, que prefiere este vaso, que te quedas. No, yo me quedo con los nietos y que vaya igual nunca deja a sus hijos, su esposa haciendo un ministerio ahí, que ministerio de servicio, ¿sí? Sirviendo a la congregación donde va nuestro amado Lucas y atendiendo a los hijos. Así que este es un trabajar que, si usted es esposa del pastor, no se imagina todo lo que puede. Pero sí creo que si la pregunta va sobre el ministerio de la mujer, creo que nunca va a responder con mucho gusto. No, yo creo que puedes leerle de nuevo la pregunta porque amén a todo lo que amén a todo lo que oí. ¿Hasta dónde una esposa de pastor? ¿Hasta dónde una esposa de pastor puede ayudar o intervenir en el ministerio del pastor? Bueno, intervenir en lo que es el ministerio dentro de la iglesia local, como esposa ayudando al esposo, sí, ¿no? Dando un consejo sabio, ayudando en algún área en donde al esposo, la esposa la sirva como ayuda idónea, ¿no? Y en esa relación hermosa que hay en el matrimonio. Pero yo solo quiero agregar algo. Hay que tener cuidado, hermanos pastores, de no ir y recargarte donde tu esposa, contarle todo lo que está pasando en el ministerio. Ten demasiado cuidado. Tienes que cuidar el corazón de tu esposa. Yo sé que es bonito y las esposas quieren saber todo lo que está pasando porque nos aman y quieren apoyarnos, pero no solamente en las cosas de consejería, ¿no? En consejería es consejería privada, lógico, si es algo que tiene que ver con la ley, hay que denunciar en ciertas ocasiones, tengan cuidado con eso, pero también ir a donde ella no sabe lo que está pasando en el ministerio, y mira lo que pasa entre estos líderes, y mira lo que está pasando con el edificio, y mira que no tenemos para esto, para el otro, porque vas a terminar cargando a tu esposa. Ten mucho cuidado, tienes que ser lo suficientemente sabio, inteligente, pídele al Señor que te ayude a que entiendas que ella es tu ayuda idónea. Ella no es la ayuda idónea del ministerio, de la iglesia. Ella es tu ayuda idónea y tú estás para cuidarla, para servirle también, para amarla, pero para protegerla, guardar su corazón. Hay cosas que mi esposa, yo le he dicho, amor, hay cosas del ministerio que lo siento, pero no puedo contártelas por completo, solo ora por mí. Y al comienzo un poquito duro porque como esposa quieren saber todo lo de su esposo, pero ella ha entendido y ella sabe que hay un lugar especial para ella, para orar por las situaciones por las que estoy pasando dentro del ministerio con otros hermanos líderes o con la congregación que ella no necesita saber. Entonces, pídanle a Dios sabiduría y tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, lo que ya se abordó bastante la pregunta. Si podría agregar algo, sería que las limitaciones de la mujer en el ministerio serían las mismas limitaciones que la Biblia establece sobre el ministerio pastoral. La mujer no está llamado a ser pastora, no está llamado a ser pastora de una congregación. Es evidente en el Nuevo Testamento cuando ve las cualificaciones, ¿no? Las cualidades que tiene que haber en un hombre que guía al rebaño. 1 Timoteo 3, Tito 1 habla del hombre teniendo una sola mujer, y ese ha sido el patrón incluso
entre los discípulos de Jesús. Lo vemos también en el establecimiento de iglesias. Vemos también las restricciones en 1 Corintios y en 1 Timoteo. Entonces hay claras limitaciones en cuanto a la mujer y el involucramiento en el ministerio pastoral. El llamamiento es para el hombre. Habiendo dicho eso, convengo con Hugo, en el sentido de tener cuidado también de cuánto es lo que se comparte a mi esposa sobre el ministerio pastoral, porque muchas veces, y lo hablaba un poquito en mi taller con los hombres, muchas veces en el deseo de querer ser y de vivir sabiamente con mi esposa, y de querer ser considerado con mi esposa, que creo que es algo bíblico. De hecho lo estudiamos con los hombres que estuvieron recién conmigo. Muchas veces cometemos el error de contar demasiado y después la mujer tiene injerencia entre esos asuntos y termina siendo ya sea la líder del hogar o la líder de la iglesia, aunque no ocupe el nombre. Y eso es peligroso. De hecho, nosotros estábamos estudiando 1 Pedro 3 con los hombres, 1 Pedro 3:7. Y es interesante que en el contexto Pedro está hablando acerca de Sara y de Abraham. Y qué mejor caso de ilustrar esto que Abraham y Sara. A Sara se la usa en 1 Pedro 3, versículo 6, como un ejemplo de una mujer que fue sujeta a su marido. Y sin embargo, uno va a Génesis capítulo 15, 16, 17 y 18. Y ella, siendo sujeta, influenció a su marido para que dejase de creer la palabra de Dios y tuviese un hijo con Agar. O sea que una mujer puede estar sujeta a su marido e influenciarlo en contra de la dirección del Señor. Y eso puede pasar en el hogar como también, especialmente en el hogar del pastor, ¿sí? Donde la mujer puede tener injerencia en asuntos en donde no fue llamada a liderar en ese sentido. Entonces, mucho cuidado, hay que tener equilibrio. Eso no significa que soy desconsiderado con mi mujer, al contrario. Yo quiero vivir con ella, dice el texto, sabiamente, quiero tratarla con honor, quiero, además dice, a la mujer como vaso frágil y como coheredera de la gracia de la vida. El matrimonio es hermoso, es un regalo del Señor. Quiero aprender a vivir con ella de una manera sabia. Debe haber un equilibrio. Sí, solo añadir, excelente todos los comentarios, damos gracias a Dios por ello. Solo quería añadir que queda claro que la esposa del pastor no es pastora y su involucramiento en términos prácticos va a quedar delimitado por sus actividades que Dios le da de esposa y de madre. Y en la iglesia también va a tener que considerarse los dones que ella tiene. Algunos están casados con esposas que tienen el don de la enseñanza, que pueden enseñar para damas, pero otras no. Entonces hay excelentes pastores con grandes esposas, mujeres de Dios, y ella no está involucrada en la enseñanza ni nada de la iglesia, y otras sí. Entonces las damas no deben buscar imitar modelos, no sé, tipo Ben-Hur o quien sea, sino según el don que le ha dado, y el esposo, como han dicho bien los pastores, tiene que cuidar, ¿verdad? En qué se involucra, y hay partes que son solo pastorales, pero es ese cuidado, ¿no? Porque es cierto, a veces la demanda, y las iglesias también tienen que ser sensibles, porque a veces esperan que la esposa del pastor tiene 3 niños chiquitos, uno lactando, y quieren que maneje el equipo de sonido, y esté lactando, y esté abriendo la puerta. O sea, las iglesias tienen que ser sensibles, que el llamado a servir en la iglesia es de todos, en la capacidad que sea desde el más nuevo, y así repartir el trabajo y ser considerados con la esposa de los pastores. Sí, y Andrés, eso se crea porque hay falsas expectativas en la iglesia sobre el rol que tiene particularmente la esposa del pastor. Y concuerdo contigo, hay etapas, digamos, si la mujer, mi esposa, por ejemplo, mi esposa tenemos 3 hijos, está en una etapa demandante en el hogar, y la mejor manera en la que ella sirve a la iglesia ahora es cuidando de mis hijos, como por ejemplo, ella está sirviendo acá aunque no esté. Yo estoy acá gracias a mi esposa. De lo contrario, no podría estar acá. Ella me libera para poder hacer otros ministerios. Entonces creo que eso es importante, entender los tiempos, las etapas, no tener falsas expectativas del rol. Y si quieren saber más,
En algunos meses va a salir un libro llamado El rol de la mujer en la iglesia, en el que yo tuve la chance de ser el editor y uno de los autores, El rol de la mujer en la iglesia. Portavoz está publicando ese libro y va a hablar acerca, comenzando en Génesis 1, 2 y 3, hasta el Nuevo Testamento, enseñando cuál es la expectativa de la mujer en la iglesia particularmente. Anoten, hermanos, ese libro viene, y el título, El rol de la mujer en la iglesia, que está en el editorial por Portavoz. Quería comentar, yo creo que hubo un poquito de duda en nosotros cuando decía intervenir, porque yo personalmente he sido testigo de mujeres intrometiéndose en la labor pastoral del esposo, a veces manipulando a esposos pastores y haciendo y causando un desastre. La mujer debe también saber la propia mujer debe saber su posición. Y una cosa es cuidar al esposo, porque también es cierto, a veces las esposas se asustan, ¿verdad? Los esposos están cargados y están con mucho trabajo pastoral y todo. Pero sobre todo en decisiones pastorales, en la consejería que mencionó Hugo, hay que tener el pastor mismo, pero también la mujer debe tener cuidado de no creer que su labor de ayuda idónea consiste en decidir o hacerlo decidir al pastor de una manera. Solo quería comentar un par de cosas respecto a lo que decía Lucas. Hay que tener cuidado de que la iglesia no le ponga una carga a los hijos, no le ponga una carga a los hijos del pastor, ni a la esposa del pastor. Por ejemplo, esa influencia del mundo carismático. Perdonen que yo lo con tanta libertad del mundo carismático, pero pasé 30 años ahí, así que tengo derecho. Por ejemplo, la pastora. Ahí está no hay pastora, es el pastor o los pastores. Pero lo que más me ha dolido a través de estos años que pasó es ver a los hijos que les ponen, que el hijo de 10 años ya quiere que predique, o que modele la sana doctrina desde Romanos hasta Judas. Es decir, es importante entender esto, de no ponerle esa carga como iglesia, también ser sabios. Pero algunas veces la pregunta es como una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo la esposa puede influenciar? Pero la pregunta también que yo haría es cómo ustedes como iglesia están bendiciendo y sirviendo a una mujer que por lo que hace su esposo tiene la libertad de estar aconsejando, etcétera, etcétera, predicando, estudiando la palabra, porque nadie mira las horas que el pastor utiliza para orar y predicar la palabra. Así que cuidemos eso. Acá tengo una pregunta importante. ¿Cómo sé yo si estoy en una iglesia bíblica? Nos quedan pocos minutos por el viaje de ustedes, nomás estamos preocupados, pero si pueden responder. ¿Cómo sé si estoy en una iglesia bíblica? Bueno, amén, ahí dijeron por ahí. Bueno, una iglesia bíblica es una iglesia que está fundamentada dentro de lo que dice las condiciones que tiene que tener la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. Y creo que volvemos a la misma raíz, ¿no? Al hecho de que tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios. Si tú quieres saber si estás asistiendo a una iglesia bíblica, escucha con atención qué es lo que están enseñando en el púlpito. Mira las decisiones que están tomando con respecto a la filosofía del ministerio, a cómo llevan a cabo los diferentes ministerios dentro de la iglesia, y pregunta si es que la base de eso está en las escrituras. Empápate no para chisme santo, porque no existe el chisme santo, sino para poder conocer verdaderamente qué es lo que está pasando en tu congregación, y con un espíritu apacible, con amor, con respeto, con honra, pregúntale a tus líderes: hermano, ¿y ustedes por qué hacen el evangelismo de esa manera? Hermano, ¿y ustedes? Ahora, no vas a estar todos los días preguntando, se busca un tiempo, porque acuérdate, estamos hablando del rol también del pastor, que tiene mucho en su plato, pero comienza a fijarte en esas cosas.
no es solamente que diga que es una iglesia bíblica porque lo dice en el título, o porque no diga en el título deja de ser una iglesia bíblica, es lo que está pasando dentro de la iglesia. ¿Qué se predica en el púlpito? ¿Qué se enseña en las clases de la escuela dominical? ¿Qué le están enseñando a los niños? ¿Qué le están enseñando a los adolescentes, a los preadolescentes, a los jóvenes adultos, en los diferentes ministerios, en los estudios en casa? ¿Qué es lo que se enseña con respecto a los fundamentos de la fe? ¿Qué es lo que están enseñando de evangelismo? Vuelvo y repito, tiene que todo volver a la palabra. Y no solamente que tenga un versículo incluido ahí. Porque hay gente que utiliza la Biblia y la tuerce, como dice Pablo, para beneficio propio, ¿no? Como aún lo dice Pedro, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ser? Tiene que ser la sana doctrina, y como lo hablamos hace un momento, la sana doctrina es la interpretación correcta de lo que el autor original quería decir a la audiencia original en el tiempo original. Y para eso necesitas estudiar la palabra y necesitas estar atento a lo que está pasando dentro de tu congregación. Y si ves algo que a lo mejor no terminas de entenderlo ahora y busca a líderes para que te ayuden a entenderlo, no seas pronto para juzgar. No es una iglesia bíblica, entonces me voy de acá. Ten mucho cuidado, ¿no? Con eso, ¿no? Ten sensibilidad y pide al Señor que te dé sabiduría y humildad para buscar reconocerlo. Ok, otra pregunta en esa misma línea. Antes, solamente, no. Hay un buen recurso de una iglesia saludable, de 9 marcas, ¿no? de una iglesia saludable por Mark Dever. Entonces, si pueden adquirirlo para contestar esa pregunta, 9 marcas de una iglesia saludable por Mark Dever. Debería estar, creo que está en español, y no debe salir en carga. Excelente consejo. Las 9 marcas es un ministerio. Y hay distintas: evangelización, membresía, ancianos, así, es bien sencillo de leer, bien breve. Excelente consejo. En esa línea tenemos esta pregunta: ¿qué hago si yo sé de alguien que no está en una iglesia bíblica? ¿Qué puedo aconsejar? ¿Qué puedo hacer? Alguien cercano, un familiar, una amistad que está en una iglesia que no es bíblica. Sí, yo creo que lo primero que hay que tener es cuidado de no salir y causar una división. Mi hermano, no es una excusa esto, por supuesto que vamos a hablar más sobre eso, pero he conocido a gente que apenas está conociendo la sana doctrina y yo me voy de aquí. He conocido a otros que se quedaron por 2 o 3 años en su iglesia con un corazón sano, queriendo, hablando con el pastor y enseñándole, y citas con otros pastores de la doctrina, y al fin el pastor rechazó. Entonces él vino y habló con el pastor y dijo: pastor, usted sabe que intenté, que quería, pero usted no cree en eso, no. Por favor, denme una carta, así, ¿no? Y se despidieron los dos en amor. Yo creo que no es una excusa para causar un grupo de guerrilleros o poner iglesias. Sobre todo que hay que dar el ejemplo, ¿verdad? Totalmente el ejemplo. Así que mi sugerencia sería que sí, que tú sigas creciendo en la sana doctrina, para que sigas conociendo y compartiendo, sobre todo con los líderes, porque cuando tú compartes con el pastor de los líderes, tú eres íntegro, tú estás diciendo lo que estás aprendiendo. Y desde el punto de vista de cómo hemos vivido esto, o cómo yo cometí errores cuando empecé a enseñar, todas las cosas que yo aprendí las empecé a enseñar. Desde el púlpito enseñé en 2 meses un montón de cosas y la gente pedía que yo edificara la profundidad. Así que se fueron como 150 personas en meses. Ya después de los años me di cuenta que me había equivocado, pero ya no lo podía caer de regreso. Así que ese es una pregunta. Y la pregunta tenía que ver más que nada con si yo sé de alguien que está en una iglesia. Sí, excelente. Eso también sirve mucho. Sí. Si yo conozco a una persona en una mala iglesia, llamémoslo así, o una iglesia no bíblica, ¿qué debo hacer? Alguien que yo conozco, que quisiera aconsejar. Sí, a ver, depende, caso por caso, ¿no? Depende mucho también de la cercanía que yo tenga a esa persona, de la disposición que esa persona tenga de escuchar. Yo creo que ahí ese aspecto de relación con la persona es clave. Si la persona está abierta a escuchar y realmente quiere saber sobre el asunto, yo creo que
como creyente yo debo ir y poder compartirle con él la sana doctrina. Debo buscar avenidas para poder compartir, ya sean sermones, ya sea compartir lo que venga a mi iglesia, a que escuche, a que sea expuesto a la verdad bíblica, porque al final de todo lo que nosotros creemos es que la sana doctrina tiene un efecto práctico en la vida de la persona. Y ese efecto práctico es transformarla a la imagen de Cristo Jesús, a la semejanza de Jesús. Entonces, si nosotros realmente creemos eso y nuestra doctrina nos está asemejando a Cristo, bueno, estas personas van a tener preguntas, ¿no? Y yo creo que ese es el primer paso, ¿no? No es ir y bombardearles el teléfono con, escúchate esto, no, tu pastor es un hereje, no es eso, sino tiene que comenzar primero yo viviendo la sana doctrina, dejando que esa sana doctrina tenga un efecto en mi vida. Y eso va a atraer a que la gente también haga preguntas, ¿por qué? ¿Cómo no le contestaste así a tu esposo? ¿Cómo haces para que tus hijos? ¿No? Es lo que Jesús enseñó acerca de la sal del mundo, de la luz de la tierra. No podemos permanecer apagados, excluidos, ¿no? Pero también queremos vivir esa sana doctrina para que los otros vean, y en este caso ellos tengan preguntas, si a partir de esa relación poder entablar esa relación más profunda que me permita a mí después invitar a la persona, exponer a la persona y dejar que la verdad haga su tarea a su momento, que la palabra de Dios convenza, es la palabra la que tiene efecto, ¿no? Muchas veces pensamos, hablamos con nuestra familia, mira, ya estoy cansado, ya le hablé como 30 veces. Bueno, pero el Señor tuvo tanta paciencia con nosotros, y cuántas veces otra gente ha tenido paciencia con nosotros antes que llegamos al entendimiento de la sana doctrina. Nosotros también tenemos que aprender a desarrollar esa paciencia y no darse por vencido. El ejemplo de Pablo, que él iba a las sinagogas y no iba a dividirlas, él iba a querer compartir la verdad del Evangelio. Y algunas veces duró 2 semanas, lo echaron, siempre lo echaban. Creo que si mi memoria no me falla, duró lo más 3 meses o 6 meses, pero siempre se iba con la gente que había pedido, lo seguía. Por ejemplo, Pablo da ese ejemplo de humildad, de querer ir y compartir en la sinagoga la palabra del Señor, pero no querer permiso. Excelente. Última pregunta, lamentablemente por el tiempo. ¿Cómo afecta la música a los creyentes en general y particularmente la música de la iglesia en el devocional? ¿Qué tipo de música es la más adecuada para una iglesia bíblica y para un creyente bíblico? Bueno, no estoy seguro si la pregunta va sobre la clase de música o los cantos. La clase de música que un creyente puede escuchar, con la letra, el estilo y después y la iglesia como congregación. Bueno, mi último tema es la adoración. Esperamos así, la iglesia. La adoración, ¿cómo le pusiste al nombre? Sí. La adoración bíblica o la adoración corporativa, ¿verdad? Sí. La adoración corporativa. Y de hecho me voy a concentrar principalmente en lo que es la adoración juntos, cantando, y sobre todo el tipo de cantos que la Biblia enseña. Bueno, ahí respondería yo, pero los hermanos como ya se van ahí, que respondan. Si el pastor va a Estamos cantando una alabanza. si el pastor va a dar los detalles, quizás complementar con el hecho de cuán importante es este punto. Sí. No, importante es importante, digamos, uno va a pasar como Efesios 5. Pienso en Colosenses 3, versículo 16, donde Pablo escribe y dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y en Efesios capítulo 5 habla acerca exactamente de lo mismo. Digamos, cuán importante es la música, es fundamental para el crecimiento de la iglesia, porque una música que está fundamentada en la palabra de Dios repercute, ¿no? Tiene un efecto ministrador,
a nivel corporativo, ¿no? A nivel de los unos a los otros. Yo puedo enseñar y ser exhortado cuando escucho a mi hermano cantar. Y yo sé, es un elemento que por ahí en las iglesias a veces hermanos tienen pena, ¿no? Tienen pena, no sé cantar o desafinan y no le pegan ni una nota. Y yo entiendo que puede haber eso. Pero hay un mandato, hay un elemento fundamental en el desarrollo de la iglesia con la adoración congregacional. Sea que cante bien o que no cante bien. A mí me sorprende cuando voy a iglesias y veo que en el tiempo de oración hay gente que no canta. Y me pregunto, ¿cómo es posible que alguien cuyo corazón ha sido regenerado por Dios, que ha visto la gracia de Dios en la cruz del Calvario y que ahora tiene el Espíritu Santo morando en él o ella, no se desviva por cantar acerca de Cristo? Más allá de que se cante bien o no cante bien, no se desviva. Después de todo, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Esta es la antesala de lo que vamos a toda la etapa. Cantar al Señor y darle gloria para siempre a su nombre. Entonces hay un efecto ministrador cuando nosotros cantamos en la oración y la música juega un papel fundamental. Eso significa que como pastor o uno de los líderes de la iglesia, yo tengo que tener cuidado de lo que se canta en mi iglesia. Más allá del estilo musical, no voy a entrar a debatir sobre el estilo musical, que creo que hay más libertad en eso, pero en cuanto a la letra, en cuanto tiene que ser, no puede ser el mismo corito cantado 24 veces y no dice nada el corito, no, tiene que ser algo robusto, uno va a través de la historia y viendo que la iglesia entendió esto. Hay composiciones musicales donde la teología es robusta, es fuerte, es amplia, y eso se usa también para no solo exaltar los unos a los otros, sino para enseñar. Y creo que entonces es importante, es muy importante el tipo de música que se elige, los cánticos que se cantan, y yo como cristiano debo entender incluso mi lugar, sea que sea pastor, líder, lo que sea. Si no soy un creyente, cuando yo estoy cantando congregacionalmente, no lo hago, no es solamente para él, es también para el que está al lado mío, ¿sí? Que por ahí esa semana estuvo pasando por un tiempo difícil. Mi cantar esas verdades, afirmarle y que él la escuche de mi lado, es una manera de exhortarle y animarle a seguir cantando en el Señor. Amén, hermanos, ya no hay más tiempo. Damos gracias al Señor por estos consejos, por los pastores que nos han visitado. El pastor Víctor Archila se queda aquí, va a dar la última sesión más tarde. O sea que si no hicimos las preguntas más, si había más preguntas, se las pueden hacer a él después de terminar el sesión. Y nos quedamos hasta las 11 con el pastor Archila. Pero el pastor Lucas Alemán y Hugo Álvarez están regresando en este momento al aeropuerto. El pastor Edgar Montaño los va a llevar. Ahorita queremos simplemente juntarnos con uno de ustedes. Quisiera, el pastor Almedina, si pudiera pasar acá, de ahí donde está, para dirigirnos en oración por los pastores, para encomendarnos. El pastor nos visita desde Florida. Él viene junto con el pastor Aguillón, que viene de Colombia con su familia. Entonces, vamos a ponernos en pie para darle gracias al Señor, encomendarnos a la gracia de Dios, y así quedamos despedidos para el siguiente evento.